Hola, ¿cómo están? Les quiero presentar a Geraldine Orozco. Ella es mi compañera de trabajo. Nosotros vamos a estar dando unos talleres y ahora ella les va a contar un poquito más sobre los temas que vamos a tratar. Geraldine, adelante. Gracias, es un placer estar aquí trabajando y colaborando contigo. Dirijo Bay Area Meditation, es una compañía de meditación para compañías que trabajan aquí en Silicon Valley. Y especializamos en haciendo talleres de meditación para programas de bienestar de compañías y los que trabajan ahí. Um, um, y uh, Soy certificada en Quantum Energy Healing, Pranic Energy Healing y también hipnoterapia. Y trabajo en Qigong, talleres de Qigong, enseño Qigong. Y en este momento hago una modalidad de sanación que se llama reprogramación de ADN y se basa en entender el cuerpo multidimensional. Mi historia empezó en 2013 cuando tuve una experiencia de contacto interdimensional y en esa experiencia tenía un contacto con unos seres que eran como extraterrestres o interdimensionales que me introducieron a unos niños que eran producto de un programa de hibridación. Y después de eso, también me enseñaron mucha información sobre lo que yo hago energéticamente, no solamente en esta vida, en otras vidas. Y al resultado de ese evento se activó dentro de mí una habilidad de ver el cuerpo multidimensional y trabajar con los niveles y las capas del cuerpo energético. Entonces, después de eso, tomó unos cuantos años y en 2017 tomé una regresión de hipnoterapia con Alba Weinman y al resultado de eso salió mucha información que estaba trabajando muchos años en purificar la mente y el cuerpo para poder ser como un canal muy puro, podemos decir, sin tener ninguna influencia de contratos emocionales, físicos, programación. Estaba trabajando muchos años en el de programación de los contratos y pensamientos de niñez hasta ese momento. Así que fue una experiencia muy profunda y al resultado de eso empecé a recibir mucha información sobre muchas cosas, incluyendo el cuerpo multidimensional, incluyendo las líneas ancestrales, el lineaje ancestral de cada persona. Y como entré en un estado de meditación por muchos meses, meditando hasta 8 horas al día para poder integrar toda esa información y entender a más profundo cómo trabajar con ese linaje, cómo limpiar los contratos del cuerpo y cómo entender la estructura del universo como un espejo del cuerpo físico. Y al entrar en esta meditación, me dejó una oportunidad para poder ver cómo trabaja el cuerpo físico, cómo se queda la información emocional estancada en el cuerpo, cómo causa y eso se manifiesta en imbalances físicos sobre mucho tiempo. Y cómo deprogramar por encontrar la clave, el programa primario
que empezó en el subconsciente en la niñez. Y durante mucho el recurso de mi trabajo, empecé a entender que en realidad el cuerpo físico es holográfico, ¿ok? Y también es el ADN, es una storage system o un sistema de poner... Memoria. Ajá, ¿cómo Un es? sistema de memorias. Un Es como un sistema de sistema de memorias. memorias, exacto, y cómo trabaja es en una función holográfica. Así que por entender eso, también podemos entender cómo podemos reprogramar todos los programas que son de dolor físico, de cualquier enfermedad o imbalance emocional. Desbalance. Súper, te hago una pregunta. A mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste que tuviste contacto con seres extraterrestres. ¿Fue personalmente o fue en la meditación o fue en los sueños? Si puedes Sí, contar esa partecita me interesaría. absoluto, sí. En realidad, antes de ese día, antes de ese momento, la idea de seres interdimensionales o extraterrestres era algo tan lejano de mí. Y era un momento que me levanté a las 3:33 de la mañana Sí, y era la primera vez en mi vida que vi el tiempo que diga ese número, así que era muy 333. interesante. El Ajá, máster. exacto, exacto. Y cuando vi eso, me levanté porque había una luz tan fuerte en mi cuarto Ah, y yo pensaba que quizás había alguien afuera o estaban tratando de entrar a la casa. No sabía qué podía hacer porque vivo en sí, un lugar que es muy silencioso, es un suburb, o sea, solamente hay familias aquí, no hay mucha sí. acción o tráfico. Así que me levanté y fui a la ventana y era totalmente físico que miré por la ventana y la luz estaba tan fuerte que me quemó en realidad los ojos y todo. Era una energía que era sumamente fuerte. Y Mm, cuando vi eso, mi cuerpo se paralizó y fue tomada por la ventana ah, afuera abducción, a, ok. a ver a estos seres. Y eran 6 greyes, lo que nosotros Grises, lo llamamos los gris, exacto, y eran altos y les vi en cuerpo, os físico, claro. no era un sueño, no era una meditación, era algo físico. Así que me llevaron dentro de su nave y me introducieron a información que era realmente increíble. Me introducieron a mi linaje, que en ese tiempo llena de los pleiadianos. ¿Ok? Así que Pleiadianos. mi encarnación más reciente era en un linaje de pleiadianos y estaba haciendo mucho trabajo, pero como tú sabes, el tiempo no es lineal, ¿right? Todo está pasando en este momento y eso puede ser un tema que podemos tocar más tarde, Ya. porque es muy importante entender eso, especialmente cuando tienes hipnoterapia o estás experimentando con, ah, entrando al subconsciente. Ujú. Ah, de todas maneras, me introducieron a niños que eran producto de hibridación y era una experiencia totalmente increíble porque ah, reconocías a esos niños y me veía en ellos, aunque no se parecían totalmente humanos, eran realmente increíbles en la conexión y en la comunicación que era telepática también al mismo tiempo. Sí, Así que era como abierto una realidad que no sabía que era posible. Sí. claro. Bueno, lo que cuentas es súper interesante. ¿Y cómo fue transmitida la información? ¿De forma telepática o fue integrada de otra forma? Sí, es muy interesante. Durante ese tiempo, era una sujeción que empezó por introducirme a, era como una forma holográfica en el cual me estaban demostrando en diferentes niveles informaciones de mí. Y la información que empezó es que mi participación
en el programa de hibridación no solamente soy yo, pero en realidad toda mi familia, todas las mujeres en mi familia también son participados de eso. Pero lo que pasó es que después todas hemos ido a hacer hipnoterapia y hemos encontrado que realmente ellas también tienen participación. Y esa noche que me tomaron a mí, también tomaron a mi tía, una persona que vive aquí, muy cerca de mí. Y ella estaba ahí en la nave, ella estaba ahí y le vi, y no estaba consciente cuando le vi a ella caminar por delante de mí. Así que es la comunicación que hacen es telepática y la primera vez que tú sientes ese tipo de comunicación es muy confuso porque no entiendes de dónde viene la información, si estás escuchando o si estás viendo o si estás Sí, sintiendo lo que te hablan, pero en realidad parece que viene de ti, de adentro. Y así es la comunicación telepática. súper interesante. Lo Sí. que tú me dices me suena familiar porque yo también viví lo mismo aquí en la casa con esa luz fuerte y también justamente vi también a dos seres extraterrestres. Ujú. Sí, entonces todas estas experiencias que me pasaron en la vida resultaron en poder entender el cuerpo multidimensional de una manera muy profunda y ¿Ok? única, porque es una cosa leer y aprender y quizás estar certificado en una clase Sí, de energía, pero es una cosa totalmente diferente cuando realmente puedes ver los cordones en el cuerpo, cómo entran al cuerpo, cómo se pegan al sistema de chakras, que es nuestro sistema energético en el cuerpo, y cómo la conexión se manifiesta físicamente. Y de esa manera, cuando empiezas a hacer trabajo interno, cuando estás meditando, todos los pensamientos y emociones que suben, o que entran a la mente consciente, son una oportunidad para limpiar estos programas. En realidad, las emociones que nosotros sentimos ahora en este mismo momento, si tú entiendes cómo trabajar con ellos, puedes entrar a niveles muy profundos hasta que llegues a la raíz de cuándo empezó ese pensamiento y ese programa en el subconsciente. Y esa es la cosa más importante, porque de esa manera el humano puede sanar mentalmente, emocionalmente, todo se puede deprogramar, porque nosotros somos productos de programación. Así que en eso enfoco mi trabajo. excelente. Hay muchas cosas que conozco, otras no. Yo también he trabajado con los cordones etéricos y también he trabajado programando el subconsciente, o desprogramando el subconsciente. Y sé que el tema de los cordones etéricos es muy interesante, ya lo he visto en muchos casos, por ejemplo, de personas que tienen una relación con su esposo de otra vida y que aquí se vuelven a encontrar, pero aquí no, no quieren estar juntos porque ya no lo desean, porque tienen otra mentalidad diferente, pero sigue ese apego, esa conexión que va más allá, que es a través del cordón etérico. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, he tenido casos de personas que yo he llegado y me decían, no sé qué pasa conmigo, yo me quiero suicidar. Entonces, cuando yo he llamado directamente a los arcángeles para que me ayuden, ellos llegan y me decían, no, es que ella tiene un montón de conexiones con otras almas y todo eso hay que cortarlo. Son todos cordones etéricos y todo eso está produciendo la tristeza, el vacío y todo eso lo tenemos que cortar. Y en ese caso, en lo que es mi trabajo,
siempre me asiste el amado Arcángel Miguel, ¿no? Es tan interesante tener estos temas porque lo que estamos nosotros experimentando en este momento es una evolución, un movimiento colectivo del ser humano global. Estamos experimentando este problema que tenemos con virus y todo eso que está pasando, pero la invitación que está pasando aquí es cómo poder entrar a nuestros cuerpos internos y cómo integrar la ilusión de separación, lo cual es el miedo, right? Entonces, cuando nosotros sentimos este miedo, es realmente nosotros nos sentimos separados de todo y de las personas que están más cercas a nosotros. Y internamente también hay algo que se llama una fragmentación que ocurre al resultado a no poder estar o pensar que no estamos en control de nuestro environment o de nuestro espacio. Entorno, exacto. Entonces, es tan importante saber utilizar la mente y el cuerpo para poder mover y entender todos estos cambios que están pasando. Eso es un contrato que todos hemos hecho para poder experimentar este momento. Así que es un momento totalmente perfecto para poder educarse en cómo salir de esos momentos de sentirse totalmente aislados o desconectados de la fuente. Lo que pasa cuando el cuerpo entra a un estado de supervivencia es una desconexión total del cuerpo interno. Entonces, no puede ser un canal para información. Nuestra intuición se reduce, no podemos conectar y no sabemos cómo seleccionar cuál es una decisión que es productiva y creativa en vez de algo que sea de supervivencia. Así que lo que queremos hacer ahora es educar y poder dar unos modos de poder integrar toda esa ilusión de separación que nosotros experimentamos en la vida para poder ahora colectivamente entrar a un estado de unidad de conciencia. Y nosotros es realmente un tema muy, no muy conocido a nosotros, porque todavía no hemos experimentado eso en este planeta. Okay. Nosotros vivimos en una dimensión en la cual es de materia y la ley de creación de esta dimensión es el número 3. Entonces estamos experimentando separación, la dualidad que estamos experimentando. Así que cómo nosotros podemos entrar a un estado de integración de esas energías tan fuertes, polares dentro de nosotros. Nosotros podemos entrar a eso por entender mucho mejor cómo se crea realmente el ser humano, cómo puede manifestar una vida sana, mental, física, emocionalmente, y cómo manejar esas emociones diarias que nos entra cuando nosotros estamos en un estado de supervivencia o quizás estamos entrando a esa ilusión de separación y no tener poder en lo que estamos experimentando. Así que lo que vamos a estar hablando en las siguientes semanas, voy a entrar a explicar qué es el cuerpo holográfico, ¿okay? ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos un cuerpo holográfico? ¿Qué quiere decir que nuestro entorno es holográfico? Y cómo se maneja la conciencia y la energía en este entorno en el cual nosotros estamos. Así que lo más importante es poder entender cómo tu mente es lo más importante en controlar tu percepción en cada momento. Así que vamos a entrar a las mecánicas, las cosas, uh, los, uh, los datos más importantes de eso para que tú puedas empezar a aplicar.
en tu vida en este momento. También vamos a hablar de los layers del cuerpo, todos los niveles del cuerpo multidimensional, cómo ellos están agarrando información, cómo está estancada la información, la energía de vida que mueve por el cuerpo, cómo se queda en el cuerpo para crear enfermedades y bloqueos energéticos. Así que eso vamos a hablar y vamos a enseñar cómo moverlos del cuerpo, que es lo más importante, es poder mover y limpiar diariamente, igual como te tomas una ducha, lavas tu cara, Sí, tu cuerpo. Hay que hacer un tipo de limpieza. limpieza, exacta, limpieza energética diaria del cuerpo energético. Y es tan importante, especialmente ahora, cuando estamos siendo atacados o estamos más Vulnerables. abiertos energéticamente a tantas cosas como la tecnología, como las vibraciones y que mandan información y se depositan en el cuerpo. Así que eso es muy importante. También vamos a hablar del ciclo de reencarnación, que es últimamente todo mi trabajo es dedicado a enseñar al ser humano y al alma cómo mover durante esta vida física y poder entrar y salir del ciclo de reencarnación. Nosotros conocemos que este ciclo es repetitivo y estamos volviendo al cuerpo físico, pero si entendemos cómo trabajan los contratos y los cordones energéticos y empezamos a trabajar con esos cordones, de alguna manera se puede manifestar, mover a otro nivel de conciencia que es fuera de este ciclo de reencarnación. Así que vamos a explicar de qué se trata eso y cómo tú puedes empezar a trabajar en ese nivel. Um, y Excelente. es- Ujú. Y eso se enfoca también en niveles de dormir. So, en la noche, cuando te sueñas, tú también tienes estos increíbles Sí. viajes que tomas. Vivencias. Exacto, y entras al cuerpo astral. Así que vamos a hablar del nivel astral del cuerpo, qué quiere decir, a qué está conectado, cómo funciona, cómo se manifiesta en el subconsciente el plano astral. Astral. Y también vamos a entrar a los otros planos, los cuales son los más importantes de integrar en este momento, el nivel del espíritu y del alma, lo cual es lo más importante en el cual queremos llegar. Vamos a empezar a hablar después de eso de la dualidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo que es verdad? Vamos a hablar de las leyes del universo, de creación. Vamos a hablar ah, de energía y ciencia cuántica de creación, la física de creación y también vamos a hablar de geometría sagrada, porque nuestro cuerpo y todo este plano físico está diseñado por una física que es una matemática muy hermosa que se puede ver en cada cosa, organismo viviente, desde una planta hasta tu cuerpo. Así que cómo se puede empezar a mover esa energía y esa información para crear. ¿Okay? Muy bien, entonces lo último, yo creo que queremos trabajar en el cuerpo emocional, cómo se puede limpiar el cuerpo emocional y cómo trabajar con las emociones. Así que todo, depresión, sentimientos de estar aislada del mundo, todos estos problemas emocionales que nosotros tenemos, vamos a empezar a trabajar y cómo llegar a la raíz de esos programas para poder desenvolver. Y eso es lo que llamamos la reprogramación de ADN. Y también algo que es muy importante para los dos vamos a enfocar en hablar de bipolaridad y estos temas de conflictos de psicología. Ah, ¿Quieres hablar un poquito más de eso? Sí, sí, o sea, muy interesante realmente lo que vamos a estudiar contigo, ¿no? Son muchos temas realmente
muy interesantes. Tengo que decir que me apasiona todo esto. Seguramente voy a tener la posibilidad de aprender muchas cosas nuevas. Y bueno, hay también otros temas que yo también he visto en las sanaciones, en las regresiones, que es el tema, bueno, muchas veces están las personas catalogadas como esquizofrénicas, Exacto. a veces como tienen, bueno, son maniático-depresivas, a veces dicen que son bipolares, que tienen múltiple personalidad, ¿no? Y cuando uno los estudia, cuando uno hace las regresiones, las sanaciones, se encuentra que en realidad hay muchos que tienen un alma pegada. Em, Hay muchos casos más de los que yo pensaba, sinceramente. Hay personas que sí son conscientes de que tienen a veces un alma y que está ahí y que conviven con ella. Algunos sí son conscientes. Y también vamos a hablar sobre el tema de personas que yo he tratado que están determinados como también a veces como esquizofrénicos, bipolares, y uno dice, bueno, o sea, esta persona es súper inteligente, ¿no? O sea, algunos pintan, otros tienen otras habilidades, tanto conocimiento, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué está pasando con esta persona? Y resulta que cuando yo he hecho las sanaciones, las regresiones, me encuentro que muchos de ellos vienen de otros planetas y que tienen un problema bastante dificultoso para adaptarse aquí a la Tierra. Wow. Pero Yeah. sin embargo, muchos han sido medicados, otros han sido hospitalizados, mismo la familia dice, no, es que la verdad que mi mamá es una persona enferma, ¿sí? Y entonces uno dice, Dios mío, eso tiene sanación, y yo lo sé. Entonces, a mí realmente me duele mucho ver que una persona está catalogada como enferma, como esquizofrénica, cuando en realidad es otro el inconveniente, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar. Increíble. Y es tan importante en este momento porque hay tanta confusión y todavía recién estamos entendiendo este tema y muchas personas sufren de no poder entender lo que está pasando. Así que es sumamente importante. Gracias. Sí, y Carlos, ¿quieres hablar más de ti y tu experiencia? ¿Por qué no cuentas de cómo tú entraste a hacer esta hipnoterapia? buena idea, buena idea. Bueno, yo mismo me pregunto todos los días cómo comencé con esto, en realidad, te cuento, ¿no? O sea, yo soy el primero que digo, ¿esto cómo ocurrió? Yo pienso que las personas que van a escuchar lo que les voy a contar tienen que tener la mentalidad muy abierta. Ujú. Todo se fue dando, digamos, lo primero que ocurrió fue en los sueños, ¿no? Esos contactos que tuve en los sueños, donde yo sentía como que pasaba a otras dimensiones y era consciente, y ahí me explicaban cosas que yo, o sea, ni idea tenía. Son cosas precisas que yo voy a ir contando también. Son experiencias impresionantes que tienen también que ver con todo lo que yo fui aprendiendo. Y luego les cuento que todo empezó a ocurrir de forma mágica, donde yo decía, estos ángeles que hacen todos los días con mi vida, ¿no? Donde ellos también me mostraban, me despertaban a las 333, o yo giraba la cabeza, 1111, 2222, y después pensaba algo y era, miro así, 555, y yo decía, ok, entiendo. Entonces empecé a entender también ese tipo de comunicación. Mira, si les cuento que yo muchas veces pienso que ellos por intuición me han llevado a estudiar todo lo que estudié, por intuición, donde ellos me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, claro, hacer esto significó estudiar sanación cuántica, viajar, encontrarme con personas
que están trabajando en lo mismo con los ángeles, en la parte de sanación, experiencias hermosas que tuve, fantásticas, o sea, personas que conocí, que son maravillosas, que también me han enseñado muchas cosas sobre este tema. Entonces, todo esto realmente me llevó a seguir trabajando. Ellos mismos me dicen, bueno, tú tienes que seguir, hay muchas almas para sanar. Y entender que los ángeles hacen maravillas. Ellos pueden sanar no solo los problemas del alma, sino también curar los problemas del cuerpo, ¿no? O sea, como problemas de ruptura, o sea, asuntos que yo he dicho. Ellos dicen, estamos haciendo un escaneo, estamos viendo que la pierna no circula bien la sangre, la pierna está casi gangrenada, está la circulación realmente muy mal. Vamos a desbloquear todas las arterias y las venas y demás. Yo digo, ¿y eso lo pueden hacer ustedes? Me dicen, sí. Ahí estamos haciendo circular la sangre más rápido y estamos liberando y demás. ¡Wow! De llegar a lugares donde me dicen las personas, bueno, no sé qué es lo que tengo, ¿no? Y entonces es ahí cuando yo directamente acudo a los ángeles. Ellos llegan y me van mostrando las vidas pasadas, me van diciendo, no, es un problema de karma, en tal vida pasó esto, esto y esto. Y por ese asunto, acción-reacción, tenemos ahora una situación de karma. Hay que llevarlo a ese momento para que pida perdón, luego lo retornamos y ahí comienza la curación, la sanación, ¿sí? Hay muchos casos, están todos en los videos, cada día que yo hago estas sesiones aprendo más, pero no, digamos, lo mío es todo, digamos, también yo utilizo mucho la intuición. Cuando yo empiezo con la sesión, yo me voy dejando que ellos me den los mensajes, que me vayan de algún modo, es como si fuera una conexión mutua. Yo soy el puente de ellos y ellos también me van de algún modo orientando hacia dónde tengo que ir por intuición. Es hermoso esa experiencia y es así lo que nosotros estamos, cuando nosotros entramos a estos niveles, y ahorita he visto 555, estamos entrando a estos niveles de programación, estamos abriendo los canales de comunicación a los niveles más altos y algunos entran a este mundo listos para esa conexión y otros recién, por su vida, recién empiezan a entender esa conexión que es posible. Así que es hermoso y lo que a mí me encanta de tu historia y lo que estás haciendo en ese momento es que tú estás tomando esa experiencia y escuchando los mensajes y actuando, tomando tu intuición. Y eso es lo más importante, porque cuando nosotros no hacemos eso, causa mucho retraso para nosotros y bloqueos también. Y estoy seguro que tú nos vas a contar mucho de eso cuando lleguemos a ese tema, lo cual es tan Sí, importante. tengo mucho para contarles en realidad, hay muchos temas para hablar y sé que hay mucho para hacer, hay mucha labor para hacer, muchos cambios para hacer, que sé que estamos esperando el famoso flash de luz que va a llegar dentro de poco tiempo, que va a influir en todas las personas, ¿sí? Para que conecten mejor con el ser superior o yo superior. Y sé también que, bueno, que hay que hacer muchos cambios aquí en el planeta y también sé que hay que prestar mucha atención a los niños, que hay muchos niños que no tienen hogar y me gustaría también algún día dejarles unas oraciones para hacer e invocaciones, porque los arcángeles también nos pueden ayudar a hacer cambios. Muchas personas dicen, ay, la situación como está, ¿no? De difícil en el mundo, estamos así
en la casa, encarcelados, de manos cruzadas, así. No podemos hacer nada, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, hace un tiempo, hace 10 días, veía un video de Argentina, que ahora se quejaban de la situación política del gobierno, ¿no? Entonces, ponían todas las situaciones como diciendo, todo lo que prometió el presidente no lo hizo. De nuevo somos víctimas. Yo lo que les digo es que nosotros somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? Cada uno tiene ese poder, porque todos somos partes de la divinidad, ¿sí? Ese es el gran secreto. Muy bien, entonces yo creo que hemos hablado de todos los temas que vamos a cubrir y vamos Totalmente. a tratar de preparar estos videos sobre las siguientes semanas y estoy muy feliz de colaborar contigo y cualquier pregunta que ustedes tienen también o un tema que ustedes quisieran tocar diferente de lo que estamos hablando, estaría muy abierto a eso. Así que les agradezco mucho y gracias, Carlos, mucho por esto.